Quiere dar algo especial. Abramos nuestro corazón, tratemos de oír con el corazón lo que el Señor nos quiere decir, porque es ahí donde nos toca y es donde queremos que nos toque. De Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Los que traemos la escritura, si queremos buscarlo. Nos dice lo siguiente: cuando David sintió que se acercaba el día de su muerte, le dio sus instrucciones a su hijo Salomón: me voy por el camino de todo el mundo, muéstrate valiente y sé un hombre. Mantente fiel a Yahvé tu Dios, anda por sus caminos, observa sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus preceptos, tales como están escritos en la ley de Moisés. De ese modo te irá bien en todo lo que hagas. Y Yahvé mantendrá la palabra que me dijo. Si tus hijos vigilan sus comportamientos, si caminan delante de mí sinceramente, con todo su corazón y con toda su alma, tendrán siempre un descendiente en el trono de Israel. Palabra de Dios. El Señor nos habla aquí, nos pone un ejemplo muy bello de lo que hace un rey. Un rey, cuando siente que se le acaba el tiempo, siente que tiene que partir, da una instrucción a su hijo. Nosotros, ¿qué instrucción le daríamos a nuestros hijos si ya estamos en ese momento? Él da una instrucción que muy pocos hacemos, muy poco nos acordamos. Él le dice que se mantenga fiel a Yahvé, su Dios, que se mantenga fiel a Dios. Nosotros se nos olvida muchas de las veces que lo que tenemos y lo que somos en verdad no vale y no sirve. Se nos olvida cuál es el principio de donde surge todo. En el principio estaba el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Todo viene de un principio, todo viene de Dios. Entonces Él le dice a su hijo, le da instrucciones, que se mantenga fiel a Yahvé su Dios. Qué instrucción tan importante. No le dice mucho, pero con lo que le dijo todo, encerró todo. Si nosotros como padres hiciéramos eso, no precisamente cuando ya nos vamos a morir, sino en nuestro día a día, de mantenernos firmes y enseñarle a nuestros hijos que se mantengan fieles a Yahvé, fieles a nuestro Dios. Pero ¿cómo nosotros como padres le podemos decir a nuestros hijos, manténganse fieles a Dios, si nosotros no lo hacemos? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, y no hay mejor manera de educar a nuestros hijos que mediante el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, y nuestros hijos van a ser de grandes lo que nosotros formemos de ellos de pequeños. Y hay la importancia de nosotros como padres ser un buen ejemplo para nuestros hijos, porque de esa manera habrán personas de bien en el futuro. Pero si nosotros nos enfocamos en el mundo, nos enfocamos en los bienes materiales, el rey David, siendo rey y teniendo todo, le pudo haber dicho: te encargo el palacio, te encargo a los siervos, te encargo todos mis bienes, todo lo que tengo. A él no le importó nada de eso. El rey David usaba la corona porque la tenía que usar, porque era rey, pero él nunca lo cortó esa corona. Era humilde, mantenía la humildad y la sencillez. El rey David, lo único que le importaba es lo que nos debería de importar a nosotros hoy día, y es agradar a Dios. Es lo único que verdaderamente va a hacer una diferencia en nuestra vida presente y futura. Si nosotros agradamos a Dios y vivimos bajo la presencia del Señor, ¿qué pasa cuando un hombre, un ser humano, vive bajo la gracia de Dios?
¿Qué hizo Moisés, un solo hombre, frente al faraón? ¿Qué hizo David, un solo hombre, frente al pueblo de Israel, cuando el rey Saúl se volvió en contra de él? ¿Qué hizo? Un solo hombre. Se mantuvo firme y no pudieron derrumbarlo. ¿Por qué? ¿Porque era habilidoso o inteligente? No, porque tenía la gracia de Dios. Un hombre bajo la gracia de Dios, no importa quién se le venga de encima y cómo se le venga de encima, no importa, porque la gracia de Dios lo va a cubrir siempre, doquiera que esté, doquiera que vaya. ¿Por qué a María le dice que el poder del Altísimo la cubre con su poder, con su gracia, que la gracia descenderá sobre ella? En ese momento ella estaba ya cubierta por el mismo Dios, cubierta. ¿Y qué le podía pasar? Nada, porque estaba cubierta. Ahora, ¿intentaron hacerle algo? Claro que sí, mucho. A David también, a Moisés también, a todos intentaron atacarlos, matarlos, pero ¿lo lograron? Claro que no, porque la fuerza con la que ellos peleaban no era la fuerza de ellos, era la fuerza que viene de lo alto. Y esa fuerza es la que nosotros tenemos que buscar y perseguir. Y no la vamos a encontrar bajo soberbia o bajo querer ser mejor que los demás. Acordémonos que el Señor dice que el que se enaltece será pequeñado, y el que se hace pequeño será enaltecido. ¿Qué le pasó a José? A José fue un esclavo que sufrió, lo vendieron sus propios hermanos. Pasó por todo, por difamación, por cárcel, por golpes, pero al final del día, ¿qué hizo el Señor? Él se mantuvo fiel ante el Señor, y al final del día lo exaltó, lo levantó y lo hizo gobernador de una nación que no era su nación. Es lo que hace el Señor cuando nosotros creemos en Él. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos muestra cuán grande es su amor, y es el amor la clave, porque el amor es Dios. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso y vemos cuán grande es el amor de Dios, cómo el amor de Dios viene todos los días, a cada instante, a cada segundo, nos diéramos cuenta cuán afortunados somos, cuán bendecidos somos, nos diéramos cuenta que no estamos lejos de Él. Y si no lo sentimos, no es porque Él no esté, es porque nosotros no acudimos a Él. Por eso no lo sentimos. Si nosotros acudimos a Él, si ahorita nosotros aquí nos tiramos de rodillas, nos ponemos a alabarle, a orarle, desciende. Y cada uno tiene un encuentro personal, cada uno siempre y cuando abra su corazón. Si no abre el corazón, es de más, nada que se pueda hacer. Por eso es la importancia de que abramos nuestro corazón, de que le pidamos al Señor que nos ayude a crecer nuestra fe, que nos fijemos en todo lo que ha pasado. No podemos verlo tal vez, pero podemos entenderlo cuando lo leemos. Nos dejó esta delicia, que es la palabra de Dios aquí. La Biblia desde el principio nos habla, de hecho aquí nos habla de lo que le promete Yahvé a David, que si sus hijos se mantienen fiel y caminan en sus caminos con todo su corazón, entonces Él mantendrá siempre un descendiente de Él en su trono, en el trono de Israel. Siempre estará un descendiente de David, siempre habrá un descendiente de David. Pues entonces nosotros, si nos fijamos en el libro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Mateo 1, 18 al 21. Entonces es lo siguiente: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra
del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrás el nombre al Hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos nosotros cómo en la Biblia, desde el principio, nos está anunciando lo que va a pasar. Nos está anunciando, desde el libro de Reyes nos está hablando, le está haciendo una promesa a David, una promesa que se mantiene firme. Y gracias a eso viene a nosotros la salvación, viene Jesucristo. Esa promesa se cumple en José, descendiente de David. Por eso a Jesús le dicen, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Hijo de David. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Irónico, porque hay un pasaje en la Biblia, Mateo 9:27, que dice que habían dos ciegos que le gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Eran ciegos y le gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. No lo miraban, no sabían quién estaba de enfrente, pero lo reconocían. Sabían que era el de la promesa mesiánica, sabían que era Cristo, que era nuestro Salvador. Sin poder verlo, lo reconocían. Muchas de las veces nosotros no lo reconocemos teniéndolo enfrente. Incluso los de ese entonces no lo reconocieron y es por eso que lo crucificaron. Porque no solo no lo reconocieron, no lo aceptaron, no lo toleraron, porque Él nos venía a inyectar el amor. El amor es el antónimo del odio. El amor es Dios. ¿Y el odio entonces qué será? Si es el antónimo. El odio es el demonio, es el antónimo. Y eso se nos mete muchas de las veces en nuestros corazones. Eso nos llena. El odio nos ataca. Odio con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Odio. Nos llenamos de odio. Y si nos llenamos de odio, ¿quién creen ustedes que está entrando en nosotros? ¿Quién creen ustedes que está apoderando en nuestro corazón? Si el antónimo del odio es el amor y el amor es Dios, entonces ¿quién es el que está metiéndose en nuestros corazones cuando le damos lugar al odio? Y es difícil sacarlo. Es muy difícil sacarlo. Hay momentos y hay cosas que nosotros como humanos no podemos, pero no importa, nada más rindámonos ante Él. Y Él lo puede todo, porque así lo dice su palabra y así es. Y nos lo ha comprobado siglo tras siglo, generación tras generación. Nos lo ha comprobado como Él todo lo puede y todo lo podrá. Porque Él es el principio y Él es el fin. Nada puede suceder si Él no lo permite. Todo pasa. Muchas de las veces nosotros decimos cuando nos pasan cosas adversas, pues es que Dios me está castigando porque hice mal, me porté mal. A veces nos va mal porque nos portamos mal, pero eso no es un castigo de Dios, esas son consecuencias de nuestros actos. Si actuamos mal, eventualmente nos va a ir mal, pero esas son las consecuencias de lo que hicimos. Todo deja una marca, el pecado deja una marca, y luego se nota, luego llega, el pecado deja una marca. Jesucristo no nos manda esos castigos que nosotros decimos, porque Santiago no lo dice claro. Él no lo dice claro. Nada de eso viene de Él. Nada de eso viene de Él. Sino que es de nuestro enemigo, el diablo, que viene todo eso. Jesucristo de igual manera deja que suceda, deja que pasa. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ese mal es como Él nos viene a salvar a nosotros. Por medio de ese dolor, de esa angustia, de esa tristeza que nos ahoga. Él viene y nos toca, porque es ahí cuando nos damos cuenta lo débiles que somos, cuando nos damos cuenta que no podemos, y es ahí cuando doblamos las rodillas y reconocemos que nosotros no podemos, pero Él sí lo puede y lo puede todo. Por eso nosotros tenemos que entender una cosa, nosotros somos muy poco, somos casi nada, y si nosotros nos movemos es porque Él nos ama. Nosotros nos llenamos la boca diciendo, es mi vida, no te metas en mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiera. La verdad no es así, no es nuestra vida, porque nosotros no inventamos la vida. Nosotros no le podemos dar vida a nadie, ni tenemos derecho de quitársela a nadie. La vida viene de lo alto, la vida viene del Todopoderoso. Él es quien nos inyecta la vida, con ese soplo de vida que nos dio. Por ese soplo de vida nos movemos,
caminamos, reímos, disfrutamos de nuestras familias, es por ese soplo de vida, por ese amor que Él nos tiene. Volvemos nuevamente al amor. Por amor, Él nos presenta la salvación. ¿Y quién es la salvación? Es Jesucristo. Jesucristo. Por eso le dice, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo quiere decir eso, el que salva. Y Él vino a salvarnos a nosotros, vino a liberarnos, vino a redimirnos. Con su sangre preciosa que se derramó en esa cruz, nos lavó a nosotros. Por eso cuando tenemos problemas o el maligno nos quiere hacer, tranquilitos, nada más digámosles, por mí ya pagaron, y pagaron con sangre en la cruz. Amén. Amén. Ya pagaron. Entonces no le pertenecemos a Él, le pertenecemos aquí a nosotros. Cristo Todopoderoso. Eso tenemos que tener nosotros siempre claro. Nosotros no estamos solos en este mundo. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y si buscamos la presencia de Dios, siempre tendremos la presencia de Dios. Siempre. ¿Saben que cuando nosotros pecamos, pecamos en la presencia de Dios? De enfrente de Él. Nos escondemos del esposo, de la esposa, del amigo, de la amiga, del hermano, de todo el mundo. Pero hay de uno que no nos podemos escapar ni esconder. Y el pecado sucede de enfrente de Él, en la presencia de Él. Pues entonces, si fallamos, porque somos humanos y nuestra condición humana nos limita, para eso tenemos la dicha de tener santos sacerdotes y tener la confesión. Ir y confesar nuestros pecados. Porque ¿qué es lo que hace el demonio? En el momento de cometer el pecado, Él nos quita la vergüenza. No la conocemos en ese momento, no nos ataca. Una vez que cometemos el pecado, nos la devuelve. Aquí está lo que perdiste, esto es tuyo. Y ahora, a ver si tienes valor de ir y confesarte. Vamos para el confesionario y vamos pensando, el padre me va a regañar, el padre me va a decir esto, ¿cómo le voy a decir que ese? Así lo hace Él, así es, Él nos engaña. Y a veces la cobardía nos traiciona. Y ya vamos y decimos las cosas a medias. Y muchas de las veces cargamos con enfermedades, que no son enfermedades, son pecados que traemos cargando. Por eso nosotros cuando vamos al confesionario tenemos que ser sinceros, que nuestro corazón se limpie cada que vamos ahí, que nos quedemos limpios y purificados, para que cuando salgamos de ahí sintamos como muchas veces nos hemos sentido, que no pesamos nada, que casi podemos volar, porque no tenemos nada que nos esté atando a la inmundicia, porque nos liberamos. Dios nos ama tanto que nos dejó todos los sacramentos para purificarnos, porque Él sabe que somos débiles y sabe que vamos a pecar y sabe que caemos una y otra vez. No nos enfoquemos en cuando caemos, eso no es lo que importa. Enfoquémonos que si caemos no tardamos tirados, nos paramos inmediatamente. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Y quién nos para? Cristo Jesús. ¿Por qué nos para? Por amor a nosotros, por amor. Nosotros somos indignos de Él, pero no es por nuestra dignidad que vamos a Él, es por su infinita misericordia que podemos ir a Él, porque así nos ama Él a nosotros. Él es infinitamente misericordioso y nos muestra su misericordia y nos la muestra todo el tiempo, nos muestra su amor todo el tiempo y nos lo muestra a manos llenas. Pero nosotros se nos olvida cuánto nos ama Cristo, se nos olvida quiénes somos nosotros, se nos olvida que somos la criatura predilecta del Señor, se nos olvida que Él nos hizo de una manera especial, con un amor especial, con un amor único. Y dijo que nos hizo a imagen y semejanza de Él, a imagen y semejanza. Fíjense, el diablo se le reveló y ¿qué hizo? Lo expulsó, lo sacó, perdió todo. Nosotros hemos pecado una y otra vez, vamos al confesionario, pedimos perdón y nos perdona. ¿Cuánto no nos ama a nosotros el Señor? ¿Cuánto no nos ama a nosotros? Ahí nos reitera cuán importantes somos nosotros para Él. Tanto así que se lo jugó el todo por el todo. Venir aquí a aceptar la condición humana en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Así nos aman a nosotros. ¿Quién de nosotros sería capaz de hacer eso? No lo somos.
somos débiles, no toleramos, no aguantamos, no podemos. Pero Él sí lo hizo. Él lo hizo por nosotros. Aun cuando su propia gente no lo aceptó, su propia gente no lo reconoció. Nosotros tenemos la dicha hoy día de que hoy día la palabra de Dios se riega por todos lados. Somos afortunados, somos bendecidos. Tenemos la dicha de estar en nuestros lugares, en nuestros grupos de oración. Qué dicha tan grande tenemos. Vengamos acá y abramos nuestros ojos, pero nuestros ojos del corazón, para que así de esa manera nos demos cuenta cuán grande es su amor, qué es lo que Él hace en nuestras vidas, de dónde nos ha levantado, de dónde hemos salido. Todos de alguna manera hemos sufrido. Yo hace un tiempo, en el 2020, perdí a mi hermano en enero. 7 meses después perdí a mi papá por el COVID. Yo estuve a nada de irme de este mundo también. Ya cuando estaba recuperándome del COVID, de la nada me picaron 3 hormiguitas, pequeñitas, insignificantes. Yo vengo de pueblo, o sea, no me afecta, nunca me ha afectado. Pero en esa ocasión, esas 3 hormiguitas me hicieron tanto daño que me desmayé en 7 ocasiones. Y la ambulancia me tuvo que recoger de mi casa. Lo bueno es que mi esposa se acordó que me habían picado las hormigas, entonces me inyectaron Benadryl y pues volví a respirar nuevamente, volví a la vida. La ambulancia tardó un segundo más y yo ya no lo hubiera contado, ya no, mi antes había cerrado. Y pues nos vino una tras otra, primero mi hermano, luego mi papá, luego yo casi me voy, una tras otra. Y pues muchos decían, pues, ¿por qué le está pasando todo eso? Muchas de las veces el dolor nos viene a transformar. A mí lo hizo, conmigo lo hizo. Porque mediante el dolor de la pérdida de mi hermano, comencé a acercarme más a Dios. La pérdida de mi papá me acercó aún más. Y cuando esas hormigas me picaron y me tumbaron, me di cuenta de una cosa. No somos nada. No somos nada. Si estamos, no es por nosotros, es por Dios. Algo tan pequeñito como una hormiga, una hormiguita que ni la vemos en el piso, me picó y me pudo haber quitado la vida. Qué pocos somos nosotros. Y nos llenamos de soberbia pensando que tenemos el mundo en las manos, pensando que las podemos todas, de todas. Y la realidad es que no. La realidad es que no somos nada. La realidad es que si vivimos es porque Dios es misericordioso. Él es el que obra. Él es el que hace todo. Cuando nos levantamos en la mañana y vemos para afuera ese sol salir, es una promesa nueva que el Señor nos está dando. Un día nuevo. Porque muchos se acostaron y ya no despertaron. Pero nosotros tuvimos la dicha de despertar, de ver cuán grande es el amor del Señor, de ver cómo el Señor obra siempre en nuestras vidas. Nosotros tenemos la dicha de ver cómo el Señor nunca nos desampara. En el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esa misma condición. Al morir, le quitó el poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, el diablo. De este modo, libró a los hombres que por miedo a la muerte se pasaban la vida como esclavos. Nosotros muchas de las veces nos dejamos dominar y nos convertimos en esclavos del pecado. Cometemos algo que sabemos que desagrada a Dios y decimos, bueno, pues ya hice esto, pues ya me quedo aquí. No, si caímos ahí hay que salir inmediatamente. Si caemos en un hoyo hay que buscar la salida, hay que buscar la luz, hay que buscar la puerta, hay que buscar a Cristo. Porque Él no vino a morir por justos y no por pecadores, pero hagamos que valga la pena su sangre derramada. No nos dejemos perder tan fácil, porque Él dice que Él ya lo derrotó, derrotó a la muerte, derrotó al diablo, lo derrotó en la cruz. Entonces nosotros ya no somos esclavos de Él, no somos esclavos del pecado. No nos dejemos poner esa soga, no nos dejemos amarrar y no nos dejemos atar para que nos quedemos ahí refundidos en el pecado.
El pecado es el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte. Cristo ya lo venció en la cruz. No dejemos que ahora algo que ya está vencido venga y se apodere de nosotros. Venga y se mete en nuestra vida. Venga y domine nuestra vida. No dejemos que eso pase. Ya está derrotado. Lo derrotó Jesucristo en la cruz a precio de sangre. Amén.